En otros temas, en las últimas semanas se ha dado a conocer que hay un grupo criminal venezolano llamado el Tren de Aragua, que no solamente opera en territorio mexicano, sino que tiene además muchísima presencia en delitos como el tráfico de droga, la minería ilegal, las redes de trata sexual y sobre todo el tráfico de personas rumbo a Estados Unidos. Se sabe que el Tren de Aragua surgió en una prisión en Venezuela y que actualmente opera sobre todo en la frontera norte de México, de nuestro país. Este problema se ha concentrado de manera señalada en el cruce de personas entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, aunque no es la única zona donde opera. La situación es grave, tan grave que las autoridades de Estados Unidos están ofreciendo por hombre de nombre Héctor Rustenford Guerrero, a quien le llaman el Niño Guerrero, que es líder de una organización, una recompensa de $5 millones. Y vamos a hablar de este tema con Óscar Valderas, ya lo conocen, es prácticamente colaborador de la saga, periodista especializado en crimen organizado. ¿Cómo estás, mi querido Óscar? Adela, muy bien, gracias por recibirme. Interesantísimo, ¿no? Lo de Gil también. Brutal, qué interesante. Interesantísimo. Y muy interesante esto, terrible esto. Terrible. Fíjate, la historia además de esta agrupación criminal, que es probablemente la más grande fuera de los cárteles mexicanos, cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, después de ellos es la más grande. Yo creo que es la más grande y además no solamente en cuestión de miembros, sino también de poder económico. Como dices, Aragua es una ciudad, un municipio en el norte de Venezuela, y ahí el entonces presidente Hugo Chávez en 2007 anuncia esta mega obra, un tren que iba a ser tanto de pasajeros como de carga, gracias, apoyándose en el dinero que todavía era muy pujante de los petrodólares en Venezuela. ¿Qué pasa? Que se enfrentan a un sindicato charro que comienza a cobrar extorsiones para ir retrasando la obra y cada vez ganarle más dinero al recurso público. Este sindicato charro se inspira en los Zetas. Los Zetas, además de que paramilitarizan la seguridad pública mucho antes de que lo hiciera, digamos, las autoridades, hacen un cambio en la estructura criminal y en lo que conocíamos. Todas las agrupaciones criminales, hasta antes de los Zetas, tenían como su principal ingreso el tráfico de drogas. Marihuana, cocaína, drogas sintéticas. Pero los Zetas cambian ese modelo y dicen, si no podemos competir contra ellos, mejor entonces nos dedicamos a otro negocio, al daño patrimonial, al secuestro y la extorsión. Y ese cambio, evidentemente, continúa hasta nuestros días, terrible para México, pero para 2007 ya lo aprenden otros grupos criminales extranjeros que ven a los Zetas como el grupo de terror de México, que además exportaba su modelo a Italia, a Brasil, a Colombia. Y entonces estos venezolanos dicen, pues el negocio en realidad está en la extorsión, no tanto en la droga. Se vuelven expertos en la extorsión y el gobierno de Hugo Chávez, con tal de sacar adelante la obra, detiene a los cabecillas, pero comete un error gravísimo. Los coloca a todos en la misma prisión, en la prisión de Aragua. Y claro, los empodera, se vuelven los amos y señores de la prisión. Con el tiempo, fíjate, le instalan un zoológico a la cárcel. Así de amos y señores sean en estos lugares. Y cuando empiezan a crecer y a crecer y a crecer, se dan cuenta que en realidad el negocio no es la extorsión, es el tráfico de migrantes indocumentados. Y aprovechan en 2018 todo un éxodo de personas que van huyendo de la crisis económica en Venezuela. Ya se acabaron los petrodólares, Hugo Chávez ya no está en el panorama, Nicolás Maduro es un desastre con la economía. Y al mismo tiempo hay otros grupos como los colombianos, los brasileños, los argentinos, que también empiezan a buscar su camino hacia el norte, hacia Estados Unidos, pero también podrían quedarse en México si es que les resuelven bien las cosas. Y entonces este grupo de Tren de Aragua dice, hombre, acá está el dinero. Y la verdad es que no les falta diagnóstico. En el último informe del Congreso de Estados Unidos, el negocio del fentanilo, Adela, vale $1,000 millones anuales. Uf. El negocio del tráfico de migrantes indocumentados vale $13,000 millones anuales. 13 veces más que el fentanilo. Porque además, una vez que tú controlas el tráfico de migrantes indocumentados,
nada te puede salir mal. Aunque Estados Unidos cierre las fronteras, aunque Sigue México... habiendo el negocio. Y es más, tienes pretexto para cobrarlo más caro. Claro, ¿no? Porque entonces le puedes decir al migrante, mira, es que ya está difícil porque ya cerraron la frontera, la Guardia Nacional ya se puso en Chiapas, hay broncas en Tenosique, Tabasco. Entonces todo eso para asegurarte el paso ya cuesta más dinero. Y en unos cuantos años la vimos como un brinco, como le llaman los coyotes, para decir, pasarte la frontera. Le costaba a un mexicano $1,000. ¿Y ahora? Ahora te cuesta $10,000. Justo ahora con el tema de los migrantes que fueron asesinados por el ejército del inicio del sexenio, que además venían de países muy lejanos, incluso de Asia. Sabemos que, por ejemplo, un ciudadano chino puede pagar hasta $50,000 o $100,000 por pasar de manera indocumentada. ¿Quiénes se quedan con ese dinero? Pues evidentemente el Tren de Aragua es el que desde Sudamérica había controlado todas esas rutas. Pasaba por Colombia, pasaba por Centroamérica y llegaba a México, y hasta ahí, hasta hace 2 años, paraba su influencia. Y obviamente lo han hecho copiando los métodos de terror de los Zetas. Los Zetas han sido como su norte, su guía de cómo hacer las cosas. Pero desde hace 2 años que nos son hemos enterado. sanguinarios. Sí, terribles. Son quienes, digamos, no solamente militarizan la seguridad, el crimen organizado, sino que incorporan los métodos de las novatadas estadounidenses en los fuertes, que copian las torturas de los caiviles. Y entonces hace 2 años deciden, pues como para qué le cedemos el negocio a los cárteles mexicanos. Mejor metámonos a México y desplacémoslos. Fíjate qué terrible el plan para un país como México que sigue batallando. Sí, con los nuestros. Con los nuestros y además que ya están dinamitados en 200 brazos armados, de acuerdo con el último conteo del CIDE. Entonces el Tren de Aragua no solamente ha tenido ya una importante influencia en las rutas migrantes en el norte, por ejemplo en Ciudad Juárez, como tú bien comentabas, sino que, por ejemplo, en corredores históricos de trata de personas, de explotación sexual, en La Merced, en Sullivan, aquí en propio Ciudad de México, ya hay registros de que el Tren de Aragua opera en las colonias de la Ciudad de México. Porque cuando ¿Desde hace 2 años? Desde hace 2 años aproximadamente, la Fiscalía de la Ciudad de México ya tiene claro este retrato. A mí me lo han comentado agentes de investigación. ¿Y cómo es la relación de este, cómo le llamo, grupo, cártel, el Tren de Aragua con criminal, los carteles mexicanos? Por el momento hay una especie de coexistencia. Porque el Tren de Aragua... Pero van a empezar a enfrentarse. Es cuestión de tiempo. Ese es el problema. Ahora el Tren de Aragua tiene los recursos suficientes para, digamos, hacer su propio cobro de derecho de piso. Llega a México y entonces pago para poder operar. Pero eso en cualquier momento puede acabar, Adela, porque cuando se hagan de mucho más dinero, van a pensar que pueden rivalizar las rutas del crimen organizado. Y entonces, porque además las rutas del crimen organizado, del tráfico de migrantes indocumentados, es la misma ruta del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico, por ejemplo, de especies protegidas en peligro de extinción, que se defienden a balazos. Entonces, no solamente le agregamos al problema nacional que tenemos de que si los chapitos contra la malliza y de que si el cártel Jalisco está incendiando Tabasco y de que si tenemos entonces escisiones en Chiapas, se nos viene además también el que ya le llaman hoy el cártel venezolano, que es el Tren de Aragua, con todo el poder que tiene, porque además... Económico, sobre todo. Sobre todo económico, que es el poder que más influye en los grupos criminales. Ahora, los acuerdos migratorios Estados Unidos y México, pues influyen para la operación de este grupo criminal. En este momento, lo mejor que le podría pasar a una organización criminal como el Tren de Aragua es que Donald Trump ganara. Esa es la realidad. Porque cuando Donald Trump llegue, si es que gana la elección, y cierra la frontera y dice, les voy a cumplir la idea de una frontera dura, de mano pesada, de militarizar y además de amenazar a México con 200% de aranceles y no me ponen a la Guardia Nacional como muro contra los migrantes, entonces el Tren de Aragua tiene todo el pretexto del mundo para decir, compadre, ahora el brinco ya no cuesta $5,000, ahora cuesta $10,000. Ahora, también sabemos que es un grupo terriblemente... Bueno, ningún grupo del crimen organizado es humanitario, pero estos son especialmente duros con los migrantes. Ya hay registros también, y los tiene también la patrulla fronteriza, y los tienen, por ejemplo, en Sonora, que engañan a los migrantes, los meten a los trailers, los meten a las camionetas, y los abandonan en el desierto de Sonora. Y les dicen... Crucen. Ya llegamos. No, imagínate. No, imagínate. Ni siquiera les dicen, mira, camínale 4 días. No. Los engañan y les dicen, ya estamos en Estados Unidos, bájense.
Claro, los dejan entonces a merced de una ruta que hoy está disputada por los mayos, por los chapos, donde hay 3 opciones. O te mueres, o te asesinan, o te secuestran. Y en el caso de las mujeres hay una violencia sexual terrible, casi segura, un secuestro con fines de explotación sexual, y en el caso de los hombres, un secuestro con fines de explotación laboral. Las mujeres van a parar a casas de cita clandestinas, a table dance no regulados, a casas de seguridad, y los hombres a los campos de pizca de fresa, de algodón, donde además están en condiciones análogas de esclavitud. A propósito. Exacto, completamente el regreso de hace varios siglos. Esa es, digamos, lo terrible de que hoy está operando el Tren de Aragua. Y bueno, las autoridades lo saben, ya incluso hay recompensas por el niño guerrero, que es su líder criminal, que Adela no le pide nada a los capos más despiadados de este país. $5 millones, ¿no? Por su recompensa. Fíjate. Oye, me dicen aquí en el chat que te pregunte de la niña Jocelyn Nungaray, que fue asesinada por 2 venezolanos. ¿Sabes algo de eso? Hay un incremento, sí, de feminicidios, sobre todo de mujeres sudamericanas, que podrían estar ligados a temas de trata de personas, que están evidentemente con un nexo muy claro con el tema de migración indocumentada. Está el caso, por ejemplo, famosísimo de Zona Divas, tú te acordarás. Sí, claro. Zona Divas, para quienes nos escuchan, era una página web que ofrecía servicios de escort de lujo, ¿no? Precios mucho más elevados que el resto de los avisos clasificados o trabajo sexual en vía pública, y que con las investigaciones posteriores, porque las fotografías contaban una historia muy extraña, era un catálogo, digamos, web de mujeres, se fueron descubriendo que muchas de ellas eran traídas con engaños a México, de Colombia, de Venezuela, de Argentina algunas, y aquí en México eran utilizadas por el crimen organizado principalmente con 2 tareas. Uno era ser las novias de, en ese momento, la Unión Tepito, como el gran grupo criminal de la Ciudad de México, y segundo, una vez que tenían un cliente que las había contratado, ellas entraban a los departamentos, veían que tenía las pantallas, los relojes, la ropa, Robaba. Y entonces ponían para secuestro. Y para tapar los que no hubiera cabos sueltos en esta organización criminal, estas mujeres después aparecían asesinadas en varios moteles de la Ciudad de México. Incluso hay una investigación extraordinaria, me parece que lo hizo la periodista Gloria Piña, sobre los moteles del feminicidio. Ocupaban los hoteles de Tlalpan, de Sullivan, zonas por y encontraban mujeres muertas. Y ahí abría su puerta y había mujeres muertas. Mujeres que muchas veces... ¿Qué está haciendo México para detener a este grupo? Muy poco, Adela. Lamentablemente, en el sexenio anterior, y se ratificó en el sexenio, no por mucho tiempo, tiene fecha de caducidad, en la titularidad del Instituto Nacional de Migración. Que recordarás, estuvo a prueba Garduño cuando fue la quema de este centro donde había migrantes. El centro migrante. ¿Se murieron cuántos? La realidad es que no, en ese sexenio no hubo la decisión de relevarlo de manera rápida. Pudo sobrevivir a ese escándalo y a muchos otros más. El Instituto Nacional de Migración durante mucho tiempo ha sido una especie de nido del crimen organizado, no solo en el sexenio del presidente López Obrador, en los sexenios anteriores. En el sexenio del presidente Felipe Calderón, por ejemplo, hubo muchas denuncias de que los propios agentes del Instituto Nacional de Migración vendían copias de los pasaportes para poder ingresar a mujeres que tenían después que ver con el crimen organizado como víctimas, como mujeres secuestradas. Hoy el Tren de Aragua está aprovechándose de todas estas vulnerabilidades del sistema mexicano, porque en el fondo, si saben corromper funcionarios en Venezuela, pues claro, pues saben corromper funcionarios en México. Práctica. Exactamente, es básicamente la misma práctica. Tienes, por un lado, instituciones débiles, servidores públicos con sueldos bajos susceptibles a ser corrompidos. Tienes también controles de migración bastante laxos, tecnologías obsoletas. Incluso cualquier persona que venga de un viaje de vacaciones a México y pasa por la aduana. Sí, no, bueno, claro. Bueno, son de verdad, son migraciones por migración, sí, claro. Uno quiere escanear el pasaporte y no le pasa, ahí tienen que hacer magia. Es lamentable, pero de esas debilidades se sirve el crimen organizado y hoy tenemos esta
peligrosa agrupación criminal. Ya. Oye, Oscar, a reserva de que hablemos en los próximos días, mañana es la sentencia de García Luna, se espera que le dicten, porque así lo habían pedido, ¿no? La Fiscalía, cadena perpetua, ¿no? Sí. Él puede hablar mañana en esta audiencia. Es probable. Hay 3 ya elementos que nos hacen pensar qué es lo que va a pasar mañana. Ajá. Por un lado, el juez. El juez Brian Cogan es un juez el mismo que el Chapito. duro, conoce que bien... el Chapo, perdón. Conoce bien los pasillos del crimen organizado en México, le sabe muy bien al tema de los cárteles, ya les dictó sentencia de cadena perpetua al Chapo Guzmán, no le tiembla la mano. Ese es un primer elemento. El juez Brian Cogan es un juez duro. Ok. Tienes un segundo elemento, que fue la carta que hace unas semanas dio a conocer la defensa de García Luna, escrita puño y letra por el exsecretario de Seguridad, en el que adelanta que todavía le queda la apelación, como ya concediendo que va a perder esta batalla decisiva. Y la tercera señal, Adela, pasó ayer. Se filtró, y bueno, además fue público también en los documentos judiciales de Estados Unidos, una petición que le pide y que se le ha concedido a Genaro García Luna. Yo lo puse incluso en Twitter como... De ir vestido de civil. Exactamente. Como a los reos que van a condenados a muerte, que se les concede su última comida. Sí. Esta es la última petición de un hombre que está a punto de perder la libertad. Dice, le pide al juez, no quiero salir con el uniforme de reo, el típico como overol naranja, sino que le pide, y se le fue autorizado ya, un traje azul, navy, con una camisa blanca. Corbata a su gusto. Sí. Sus zapatitos negros, calceta negra. Así quiere recibir la sentencia, porque es probablemente, Adela, su última aparición pública. Así será recordado, será la última estampa de Genaro García Luna. ¿Puede hablar mañana durante la audiencia, antes de que le dicten sentencia o después? Puede hacerlo antes. Una vez dictada la sentencia, ya, la última palabra literalmente la tiene el juez Brian Cogan. Ahora, esta es la última vez que va a hablar. Yo creo que al menos a mí me tiene atento al final de esta larga telenovela. ¿Culebrón? ¿Qué va a decir? Porque en la carta que fue publicada por sus abogados, pues ahí suelta una serie de nombres que, si bien no dio un golpe contundente, ahí acusa que López Obrador, el presidente, no suelta ahí el nombre, ¿no? Se contradice porque dice que el presidente López Obrador lo señaló el grande de haber recibido sobornos, esta historia que le ha contado, por ejemplo, Anabel Hernández, y al mismo tiempo, digamos que le quita legitimidad a los hechos de un criminal, ¿no? Entonces, exacto. Ahí medio se contradice, pero creo que al ser su último momento, la última vez que va a poder ser escuchado sin que alguien pueda editarlo, las cámaras van a seguir corriendo, los micrófonos abiertos, a ver si no nos da una sorpresa y no suelta algo. ¿Lo esperas? Mira, decían, parafraseando los clásicos, el hombre más peligroso es el que no tiene nada que perder. Pues sí, pues claro, ya. Ya no hay nada que hacer. Porque ese último recurso que tiene ¿no? El tiempo de la negociación se le agotó. Él ya, justo me escribían ayer y me preguntaban en Twitter si había... Aguas. Perdón. No te preocupes. Si había posibilidad de que todavía negociara, si podía todavía buscar. No, ya, eso ya es... ¿no? Ese tiempo se le agotó, ese round ya se acabó. A él solamente le queda escuchar. Y acaso, si es que siente algún agravio, que alguien no lo defendió, que alguien lo traicionó, coleccionaron cartas las últimas semanas su familia para poder presentarlo como un hombre honorable, un hombre probo. Si tal vez siente que alguien no le escribió una carta, yo pongo entre paréntesis, Felipe Calderón no escribió ninguna carta a favor de Genaro García Luna, tal vez en ese momento pueda él entonces desquitar algún agravio, pero ya como un hombre casi herido de muerte, ¿no? Que quiere herir a otros. Exacto. Y que puede dar golpes. Sin duda, sin duda. Al menos lo vimos, por ejemplo, las últimas semanas, la carta del Mayo Zambada, desde Estados Unidos, en el que acusa que todo estaba planeado junto con el gobernador Rubén Rocha Moya, anuló ya a Rubén Rocha Moya como un locutor. Hoy es un gobernador decorativo, es ornamental completamente. No es interlocutor. No, se acabó. Lo vimos hace unas horas diciendo que es que las investigaciones periodísticas ya no hablen de mí porque hasta mi vida corre riesgo.
de esa capacidad tiene Todo estas porque personas. Luis Chaparro, ¿te acuerdas que nos claro. lo dijo aquí? Lo dijo en exclusiva. Nos lo dijo en claro. exclusiva aquí hace semanas. Es cierto, estábamos que en él conversación con estaba en posición de confirmar que en esa fecha el gobernador no había estado en Estados Unidos. No había registro que de sus no entradas. había ningún registro. Y que al contrario había mandado a su secretario con su celular para Exactamente, simular su llegada. Sí. a su secretario. Sí. Hoy Rubén Rochamoya está muerto de miedo, completamente Y la inmovilizado. audiencia del mayo es el viernes. Claro. Esta semana se va a poner interesante. Mucho, mucho. De verdad, todavía hay giros en esta historia, Adela, porque ya vimos que una carta, una declaración de Estados Unidos, sí puede anular a un gobernador de México, como le pasó a Rubén Rochamoya. Yo creo que Genaro García Luna sabe que una declaración, en ese momento donde todos los ojos de México van a estar puestos en esa audiencia, cualquier mención sí puede ser dinamita pura. Es mañana a las 4, tiempo de México. Es correcto. ¿Hablamos el jueves? Con todo gusto, va a estar buenísimo. Sí, va a estar buenísimo. Hombre. Ok. Pues te agradezco mucho, mi No, querido. hombre, Adela, gracias a ti. Muchas gracias. Siempre Gracias a es ti. bien